son muchas cosas. ¿Por qué cosa empezar? No sé, no quiero ser una lista de almacén y no los tengo por ahí conceptualizados como prioridades, pero sí hay muchas cosas que colaboran. Cosas que colaboran a uno como persona es tener una creencia, una espiritualidad. La espiritualidad cada uno lo tiene que determinar si es en una religión o en conocimiento de meditación filosófica o demás. Pero una espiritualidad es necesaria en esta tarea. Y que esa espiritualidad sea constante. No hoy sí, mañana no. Que sea una espiritualidad constante. Segunda, una actualización de saberes permanentes. Cuando llego a la casa, hacer un primer contacto de empatía con el alumno y la familia, porque ese alumno no está solo. Y si fuese en un hogar, con el cuidador que está más allegado. Y si es en el hospital, tener buena empatía con la enfermera, saludarla al ingresar al hospital, decirle: hola, ¿cómo estás? Voy a venir, voy a dar una vuelta, voy a ver cómo están los chicos y después voy a ir viendo. ¿Hay alguno en particular que tengo que tomar ciertos recaudos? Bueno. La otra, evaluar a cada alumno, no desde una forma tradicional, evaluar algo que a mí me venga bien. Puede ser con un juego, puede ser con preguntas. A mí me encantaban los dados, entonces yo todos mis juegos empezaba con dados. Pero Andrea, una colega mía, la profesora de inglés, ella empezaba siempre con un cuento, el cuento del pato en polaco, y después empezaba la clase de inglés. Cada uno tiene como un botiquín didáctico donde tiene cosas que a uno le viene bien. Yo empezaba a evaluar al chico primero con los dados para ver cómo estaba su nivel lógico-matemático. El otro que tenía en mi cartuchera eran unas tapitas de colores para ver si podía agruparlas por qué cantidad de atributos. Y lo otro que tenía era papelitos glacé, que cortaba, lo pegaba en una hoja en blanco o la hoja que tuviese en el momento y le decía: bueno, a partir de acá completá la imagen. Vos pensá que esto es la parte de un todo. Entonces, a partir de esta parte del todo, a ver qué es lo que puede ser. Puede ser la punta de la nariz de un payaso, puede ser el sombrero, la parte de un auto, ¿qué puede ser? Y bueno, y a partir de ese dibujo era la redacción para saber si sabía escribir, si no sabía escribir, porque el chico podía estar en 6º grado y no distinguir una vocal de un número. Y para un chico de 6º grado, de 11 años, decir yo no sé escribir es muy duro. En cambio, si uno entra por un juego y demás, la cosa se va ablandando. Y no es lo mismo decir prueba escrita que decir qué te parece si hacemos tal o cual cosa. La otra es escuchar al vicedirector, porque el vicedirector tiene como una mirada amplia de lo que sucede. Porque yo miro el árbol, pero el vicedirector tiene que mirar todo el bosque. Entonces uno dice, bueno, pero no me viene a visitar todos los meses. Y a veces ni siquiera me visitó en todo el año. Bueno, pero tendrá la mirada o el oído atento a ver qué es lo que comentan las familias cuando lo llama por teléfono, o qué es lo que comenta o se queja el profesor de música, el de plástica, el de tecnología. Tendrá la mirada atenta a ver si soy capaz como docente de decir: che, ¿qué te parece? Vos que sos de música, ¿qué te parece si hacemos un proyecto en común? Ciencias naturales o matemáticas con música, ¿qué te parece? ¿Qué podemos recrear? Hay contenidos que se pueden hacer proyectos súper interesantes. Hay otros contenidos que son
muy densos. Entonces, bueno, uno pone la mejor cara posible como para transmitir el contenido. Depende mucho, no de la muñeca, sino de qué espíritu tengo yo docente de compartir con mi compañero del nivel inicial, con el profesor del secundario, con la profesora, de decir cuáles son realmente mis inquietudes como docente con este alumno en particular o con esta familia en particular, con el equipo interdisciplinario, porque el equipo también existe y da muy buenos asesoramientos, tanto al docente, a los docentes de cualquiera de las asignaturas y también al vicedirector. Obviamente que el que después determina si hay una cosa gorda es el director. Pero los vicedirectores, cada uno de los equipos, son fuertes en la medida que todos los equipos se puedan engrampar y articular correctamente. La escuela domiciliaria es un sistema como si fuese un sistema de relojería. Cada uno es importante en lo que hace y en la medida que lo haga de la mejor manera posible y con esta situación de generosidad de querer compartir con. Los talleres son enriquecedores, más allá de que uno tenga un solo alumno o dos alumnos en el taller, el que se pueda ver distintas situaciones en el taller que es distinta a la situación del aula en sí misma. Las dos son situaciones áulicas, pero el alumno lo vivencia de distinta manera. Yo voy a correrme y dar un ejemplo de mi vida actual. Desde el año pasado, en la Biblioteca Popular de Montehermoso estoy dando un taller de teatro leído en forma intergeneracional. El año pasado la más chiquita tenía 11 años, la mayor tenía 83 años. Y el tema era que todas se llevaran bien y que todas pudieran expresarse de la mejor forma posible. La autora que trabajamos es Adela Bach, porque es la autora que a mí, sinceramente, me divierte. Pero a su vez, el año pasado incluí de Fabián Sevilla, que no resultó totalmente en el grupo, y de mi mamá, una obra de teatro que mi mamá escribió para ser actuada y que dio muy buenos resultados en Bahía Blanca cuando se estrenó en 2018. Yo la tomé a esa obra de teatro y la hice para hacer teatro leído. Cuando terminó el taller el año pasado en noviembre, nuestro invitado de honor dijo: yo quiero que la obra de teatro sea la de Elvira, la del consultorio, porque realmente me divierte. Las otras me gustan, pero esta me divierte, pues me llega más profundo a mí. El muchacho en cuestión se llama Juan, es un chico que tiene una discapacidad severa motora y está en su silla de ruedas. Entonces, que cada quien pueda decir lo que sabe y cómo interactuar con los otros, eso es grandioso. Cada docente tiene un plus. Yo me acuerdo, y acá el que me está entrevistando es Sebastián Propato, que en un momento de mi vicedirección estaba en cruz porque necesitaba arreglar ciertas cosas y necesitaba alguien del nivel inicial y no tenía nivel inicial. Entonces, bueno, me acerqué a Sebastián Propato y le pregunté: Sebastián, ¿podés sacarle polvo a tu título y venir a determinados alumnos como maestro de nivel inicial? Y me dice: ¿le parece? Le digo: sí, le digo, me parece, porque tengo que solucionar el problema. Y bueno, y para mi asombro, sacó también de su baúl el guardapolvo cuadrillé celeste y blanco. Para mí fue emocionante verlo. En los docentes de la escuela domiciliaria, más allá de haber entrado como maestro de grado o maestro de nivel inicial o profesor del secundario, todos tienen un conocimiento extra. Todos, porque son maestros docentes en general, no lo tomen a mal, como que tienen hormigas en los pies. Más allá de trasladarse de un domicilio al otro, necesitan seguirse cultivando en algo.
Entonces está el que entra a la escuela domiciliaria como docente pero a su vez tiene conocimiento de clown, o tiene conocimiento de magia, o tiene conocimiento de, no importa de qué, pero siempre ese conocimiento extra, si lo ponen, digamos, en la vigencia de la clase, tienen un plus para invertir, digamos, en cada uno de los domicilios o de los hospitales donde tienen que ir, y les abren más puertas. Tampoco es para abrir tantas puertas que después no se puedan agarrar ninguna y no cerrar ninguna, pero ser cautos en lo que sé y darle ese conocimiento al vicedirector. Hoy cuando me contacté con Sebastián y demás, yo le decía, sí, porque fulano de tal tiene esto otro. Me dice, wow, Flavia, ¿cuánto sabe de cada uno de nosotros? Le digo, para un vicedirector es necesario saber qué talentos, qué características, qué estudios, qué oficios tiene cada uno de los docentes que le toca compartir, para saber cómo ubicarlos. En algunos momentos es el alumno que te toca, pero en otros, cuando hay que hacer un trabajo más artesanal de ver cuál es el docente más propicio para tal o cual domicilio, es bueno tener estos conocimientos extras. En otra época de mi vicedirección, yo nucleaba a los docentes cuáles se llevaban bien entre sí o cuáles tenían esos deseos de conocerse con el que estaba al lado. Porque hay muchos docentes que entran a la reunión general y no tienen ni idea quién es el que está al lado. Entonces, poderlos involucrar en irse conociendo y demás y ver cómo se pueden acompañar da muy buenos resultados. En una alumna de la calle Montevideo al 1000, me acuerdo que la nena estaba en primer grado, pero tenía necesidades de conocimientos, de contenidos de nivel inicial. Entonces ahí puse 2 docentes que no se conocían, que en algunos momentos pudieron hacer realmente lo que yo tenía en mi mente, que era articular nivel inicial y nivel primario, y en otros momentos no. Eso también tiene que ver con la empatía de los docentes. Uno a veces puede poner docentes empáticos y otras veces no. Pero para la nena, para la chiquitita de primer grado y para la familia fue importante esta inclusión y el ver que cuando falta el sedimento hay que poder fortalecer el sedimento para seguir creciendo más allá de que el sedimento sea del nivel anterior. Entonces, esta idea innovadora mía, que es ver cómo fortalecer los pies, o sea, fortalecer los aprendizajes que se tiene de ese estudiante con el nivel que corresponda y después en el nivel donde esté cursando el estudiante, ponerle los otros docentes, es bueno. Vuelvo a repetir, hay veces que se puede hacer esto, hay otras veces que no, pero depende mucho si el docente lo acepta y dice, bueno, yo no soy el superpoderoso y necesito el auxilio de otro docente, de otro par, y si la conducción también logra ver esto mismo. Pero los alumnos, los estudiantes, son seres únicos y a cada uno hay que darle lo mejor. Entonces, si lo mejor es articular con otros escalafones que están especializados en algo que yo no estoy especializada, también hay que recurrir, porque para eso está el sistema, para que uno pueda recurrir en aquel que sabe y que me puede aportar o que puedo trabajar con. O sea, no es que el otro va a ser mejor o peor que yo, sino que me va a acompañar en este trabajo en conjunto. Entonces, que todos los que pertenecemos a educación especial podamos articular sanamente y no diciendo, no, yo soy el superpoderoso, soy He-Man y con este anillo te voy a vencer. No, eso no es así.
es poderme acompañar, poder entrelazar las manos y decir, bueno, tu mano, la mía, hacemos un nosotros. Y a este alumno, a este estudiante, le damos lo mejor, a él, a ella y a su familia. De esta etapa, de esta entrevista, lo que quiero es felicitar a toda la comunidad de la Escuela Domiciliaria 1, a los que formaron a esta escuela desde sus inicios, hace 75 años atrás, en 1948, y a todas las generaciones de docentes que fueron pasando, algunas con mayores virtudes que otras, pero todas dieron una enseñanza, dejaron una huella. Y esas huellas son importantes, el poderlas recobrar. Me acuerdo del reglamento escolar, que por ahí uno protestaba y decía, ay, ¿por qué le tengo que hacer firmar este reglamento escolar a los padres? Ese reglamento escolar empezó siendo con 5 cláusulas. En este momento no sé cuántas tienen, pero yo la última vez que lo vi tenía 13. Se fueron incrementando a medida que la sociedad fue evolucionando o fue desarrollándose de una manera distinta, y ese reglamento colabora a proteger los derechos y deberes de cada uno de los docentes que ingresa a un domicilio o que va a un hospital determinado, o que va a un hogar. Nos protege. El guardapolvo blanco en algunos momentos nos protege y en otros momentos no. Uno tiene que ser criterioso en qué momento sí y en qué momento no, pero siempre estar atento de que pertenece a una escuela y que no es un maestro particular, es un docente que pertenece a la escuela domiciliaria número 1, que pertenece a un sistema educativo de carácter oficial, es una escuela estatal que tiene ciertas normas, y que uno tiene, derechos, pero también tiene muchas obligaciones, que esas obligaciones hay que hacerlas, y que no es porque a uno se le ocurrió así de la nada, fue a nivel, de aprendizajes a lo largo de estos 75 años que se fueron viendo cómo ir mejorando la normativa, las pautas para el trabajo en sí mismo. Es una escuela que sigue creciendo, que va a seguir creciendo por mucho tiempo más, y en cada etapa de la escuela hay distintas cosas o distintos desafíos que hay que mirarlo desde las distintas aristas y resolverlo en ese momento, con esa historicidad puntual, en ese momento puntual. Yo me acuerdo que en determinados momentos tuve que armar aulas, como quien dice, en distintos lugares. Entonces armé aulas domiciliarias en las bibliotecas, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy en día, con muchas de esas bibliotecarias, nos seguimos saludando y seguimos viendo qué es de tu vida, qué es de la otra vida del otro. Y nos da alegría recordar que en ese momento histórico fue lo mejor para esos alumnos, fue lo mejor para esa biblioteca. Hoy puede ser otra la realidad. Entonces, tener presente esto, que la escuela domiciliaria, al estar en crecimiento permanente, ve cosas que en un determinado momento fueron óptimas y por ahí hoy en día no son óptimas, que hay que buscar otro recurso. Pero es bueno pensar y reflexionar sobre la historia de lo que pasó en las distintas épocas de estos 75 años, qué es lo que me sirve hoy y qué es de lo que sirvió en otro momento, lo puedo readaptar a lo que está pasando hoy, año 2023,
2024 a futuro. O sea, las enseñanzas o cómo nos vamos ayornando son cosas del ser humano, son cosas que tienen que ver con la historicidad de cada uno, con las emociones de cada uno y cómo cada uno se puede interrelacionar con el que está al costado o con los sentimientos o pensamientos de cada uno en particular. No es que yo quiera ser yoísta o ver solamente mi ombligo. El docente domiciliario se tiene que ver a sí mismo, pero a sí mismo en las circunstancias del otro. No es que el docente en sí mismo, por lo que sepa, va a lograr los avances. Los avances se logran en el momento en que se puede compartir en ese lugar de trabajo, con ese alumno en particular, con esa familia en particular y sus características, más todo el circuito que hace a la escuela. Muchas gracias por la entrevista y será hasta otro momento.